Continuamos ahora con el tema de las constelaciones, que se habla mucho, pero a veces no se sabe de qué se trata. Y el día de hoy tenemos a María Aurora Garza Reina, que se dedica precisamente a eso, a las constelaciones. Bienvenida, muchas gracias. Gracias por la invitación. Todos los portales son maravillosos para poder dar a conocer este método terapéutico con el cual podemos sacar adelante situaciones de vida que no nos dejan fluir. ¿Cómo es esto? Primero, su nombre es Constelaciones Familiares. ¿Por qué se llama así? Se llama Constelaciones en honor al universo. Viene del alemán, y del alemán al castellano no hay una traducción, no hay una palabra que la tradujera así literalmente, porque constelar en alemán es acomodar. Entonces tendría que haberse llamado acomodaciones familiares, pues esa palabrita no queda linda. Y entonces se dieron cuenta de que constelaciones en honor al universo, porque en el universo hay un perfecto orden, y las constelaciones familiares se trata de eso, de poner orden en el sistema familiar. Entonces se llama constelaciones familiares, no porque tenga que ver con esoterismo, ni con adivinación, ni con espiritismo. Constelaciones familiares es un método terapéutico que por medio del orden y del amor y de la reconciliación podemos solucionar problemas de vida que no me dejan avanzar en esta vida. Y entonces las constelaciones, al no ser adivinación, espiritismo, ni nada de esoterismo, pues se vuelve un método amoroso y profundo. Lo desarrolló un alemán que se llama Bert Hellinger, todavía vive, el maestro tiene 91 años, y a partir de mucho estudio y de mucha observación, Bert Hellinger se dio cuenta de que todos los seres humanos tenemos dinámicas, implicaciones con nuestro sistema familiar. ¿Por qué es esto? ¿De qué manera puede darse esto? Cuando nace un bebé, cualquier bebé, nace de dos células. Mamá pone el óvulo y papá pone el esperma. Y el óvulo le da permiso al esperma para poder entrar y poder fecundar ese óvulo. Ahí en esa fecundación ya están impresos pues toda la historia de mamá en el óvulo y toda la historia de papá en el esperma. Ese óvulo fecundado
baja y se implanta en el útero si el útero está con las condiciones que debe de estar para poder implantarse. Claro, todo esto con la venia del grande que es Dios. Y entonces ese bebé se va desarrollando, primero es un cigoto, luego es un feto, luego es un bebé, y nace ese bebé y sigue creciendo hasta ser adulto. Entonces, literalmente, nuestros padres están en nosotros, ¿sí? Está ese óvulo de mamá y ese esperma de papá, que fueron los que fecundaron, pues están en mí. Y entonces las constelaciones familiares empiezan con eso, con los padres, ¿sí? No importa si los padres viven o mueren, si los padres están presentes o están ausentes, si los padres se quedaron o se fueron, no importa. Lo importante es que papá y mamá están en nosotros. No importa tampoco si tengo enojo con uno o enojo con el otro. Eso es otra historia. Ellos están en mí. Ellos están dándome la fuerza a mí. Entonces Bert Hellinger se empezó a dar cuenta de todo esto por todos esos estudios. Estudió psicología, estudió a Freud, estudió al transgeneracional de Nagy, la Gestalt de Perls, la PNL de Grinder y Bandler, la Virginia Satir con toda esta parte de las esculturas familiares, estudió a Milton Erickson, estudió al transgeneracional también de Anand Selin, y entonces se dio cuenta pues que toda nuestra vida también está sustentada, basada, implicada, pues en todos los que fueron los responsables en dar la vida. Primero los padres y todos los que están en el sistema familiar. Que serían los ancestros. Así es, empezando por los padres, ¿sí? Y entonces Bert Hellinger, aparte, él estuvo en el África siendo misionero católico y se dio cuenta de los clanes africanos, como en los clanes africanos la jerarquía era tan importante. En los clanes, los jerarcas, pues son los grandes. Y entonces a ellos se les hacía muchísimo caso y se les daba mucho espacio y se les daba toda la jerarquía. Y entonces Bert Hellinger, con toda la observación y con todo lo que estudió, desarrolló las constelaciones familiares, que afortunadamente cada vez las personas las conocen más y se le han quitado también ya mucho, aunque todavía falta, las constelaciones, todos estos tabúes religiosos, ¿sí? Constelaciones familiares es un método terapéutico, como lo dije hace ratito, y no tiene nada que ver con religiones, ¿sí? Está sustentado y basado en diferentes terapias, en diferentes métodos también terapéuticos, así que no tiene nada que ver con religiones. Entonces, como método terapéutico, pues me soluciona situaciones de vida que no me dejan fluir. Y entonces Bert Hellinger se dio cuenta de esto y nos la regala al mundo. Bert Hellinger nos regala también al mundo los órdenes del amor, lo que él le conoce como órdenes del amor, que es justamente la jerarquía, la pertenencia y el equilibrio en el intercambio. Cuando yo puedo conocer los órdenes y seguir estos órdenes del amor, mi vida va a fluir de una manera armoniosa, amorosa, reconciliadora. Porque lo que hacen las constelaciones familiares es reconciliarnos con esos ancestros, como tú dices. En el caso, bueno, ¿quiénes son los que deben acudir a las constelaciones? Constelan personas adultas. Es muy importante que los que vayan tengan por lo menos 18 años. ¿Sí? Los niños no van a constelar. Los niños, los conflictos de los niños, al fin de cuentas, lo que están manifestando es un conflicto de los padres. Entonces, quien constela son los padres. Cuando los niños tienen alguna enfermedad o algún trastorno, por ejemplo el déficit de atención, la hiperactividad, pues son situaciones que se pueden constelar y que se recomiendan y que pueden sacar la dinámica oculta que generalmente tienen los padres. Entonces, ¿quién constela? Personas adultas, hombres o mujeres. ¿Familiares?
¿Pueden ir familiares a la constelación? Generalmente no van, generalmente es una persona la que quiere solucionar y es la que acude a constelaciones. Es difícil y raro que vaya toda la familia. Sí se podría, pero no es tan común. Sé que las personas, bueno, que cuando fallece, por ejemplo, un hermano anterior o un hijo, ¿sí? Y luego nace otro, Así es adecuado que esa persona sí, asista a una constelación. Porque aquí entra el orden, ¿sí? El orden es jerarquía. Quien llega primero a la vida tiene jerarquía, ¿sí? Y entonces, ¿quién tiene jerarquía? Pues los padres tenemos jerarquía. Los padres somos los que decimos cómo se hacen las cosas y de qué manera. Los hermanos tienen jerarquía, ¿sí? Un hermano, aunque haya fallecido o aunque los padres desafortunadamente hayan tenido un aborto, pues ese hermano cuenta en el orden. Aún siendo aborto. Aún siendo aborto, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente esa es la jerarquía. Quien llega primero tiene jerarquía. Y entonces si hubo un embarazo fallido, ¿sí? No importa que fue de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, o si nace ese bebé y muere, ese es el hermano mayor, es el primer hermano. Y el que nace segundo es el segundo. Y se lo tenemos que decir a los bebés, tú eres el segundo, porque ya hubo un primero que, bueno, por la voluntad de Dios, pues no logró la vida, pero ya tiene su lugar. El efecto que viene al que sigue de ese aborto o de ese ¿sí? Ser que ya trascendió, ¿qué efecto puede tener? ¿Es de los padres hacia el hijo? El hijo que está tomando un lugar que no le corresponde, por ejemplo, tuvo un hermanito que no está reconocido o no se habla de él y él es el segundo, pero lo ponemos como primero, ese hijo es muy fácil que se encuentre en la vida como no tengo lugar, como hay algo que no me fluye la vida, este no es mi lugar, y empieza a sentirse como fuera de base y no sabe por qué. Y cuando en una constelación podemos ver que no es el primero, que es el segundo, para él es un gran alivio. Y entonces empieza a entender el orden, ¿sí? Y así no es el primero, es el segundo. Hay mamás que ven al hijo que sigue como un todo y ven al hijo que falleció en él. Así es, correcto? también. Eso también es un desorden. Por eso te decía que las constelaciones familiares, Bert Hellinger nos las regaló con los órdenes del amor. Y uno de ellos es justamente la jerarquía. Y entonces, cuando yo por dolor, a veces por mucho dolor, yo sepulto en el corazón al primero y pongo en el segundo todo mi amor, pues ese segundo se siente como no merecedor, ¿sí? Porque yo vivo y el otro murió. Lo sabe desde el inconsciente, ¿sí? No es desde la mente, es desde el inconsciente. Entonces, las dinámicas que se generan en el sistema familiar, en todos los sistemas familiares, hay dinámicas inconscientes, hay lealtades, y entonces todas esas son inconscientes, y entonces yo no sé por qué no me caso, por ejemplo. Yo no sé por qué no puedo encontrar trabajo, o cada vez pierdo el trabajo muy rápido. Yo no puedo durar en algún trabajo, pues debe de haber alguna dinámica oculta, ¿sí? En el caso de mujeres que todas las mujeres de una familia han sido viudas. También tiene mucho que ver, porque entonces son lealtades a yo como tú, ¿sí? Ahí entra una frase sistémica que es esa, yo como tú. Te voy a poner un ejemplo. Es una nieta que tiene un matrimonio violento. Y entonces se casa con un violento y vive un infierno, por supuesto, hasta que decide poner fin y se divorcia. Pero no entiende por qué. ¿Cómo es posible que yo me casé con un violento si tengo unos padres que tienen un matrimonio perfecto? Y tengo unos padres que se aman, son lindos, tienen muchísimos años de casados. ¿Qué pasó? Porque yo conseguí un violento. Y entonces empezamos a ver las dinámicas y vemos que la abuela se casó con un violento, ¿sí?
Y entonces yo como la abuela, yo me hago leal a la abuela en un amor inconsciente y ciego, y entonces yo como tu abuela me caso con un violento. Y entonces empezamos a ver las dinámicas ocultas, las dinámicas inconscientes, ¿sí? Y entonces puede ser, por ejemplo, alguien que en mi sistema familiar, algún abuelo que perdió todo, y entonces ahora yo también pierdo todo. Puedo ser muy próspero y de repente perderlo todo. Y dices tú, ¿qué pasó? Si iba tan bien, si tenía una vida tan próspera, ¿qué pasó? Seguramente en el sistema hay alguien que perdió y entonces se vuelven las lealtades inconscientes. Me vuelvo leal a ti, ¿sí? Y entonces esas lealtades salen en las constelaciones familiares. ¿Eso pasa también con las enfermedades hereditarias? También, definitivamente también. Entonces, yo me hago leal enfermándome igual que tú. Eso lo descubrió Anand Selin. Ella lo que descubrió fue el síndrome de aniversario, ¿sí? Y entonces se dio cuenta de que mucha gente se enferma a la edad que se enfermó algún ancestro, igualito. Y entonces es la lealtad. Inclusive también hay gente que se muere, pues se puede morir en la misma edad que murió su líder, por ejemplo, porque la lealtad al líder es muy grande y entonces yo me muero igual que tú. Entonces son lealtades inconscientes y eso lo trabaja constelaciones familiares. Entonces se vuelve un método rápido, eficaz, pero sobre todo es muy reconciliador. Una constelación familiar te lleva a la reconciliación. No puedo cambiar quién fue mi abuelo o quién fue mi abuela. No los puedo cambiar, ¿sí? Yo no puedo deliberadamente decir, ay, este abuelo fue un matón y entonces yo voy a cambiar de abuelo. Pues no puedo. Pero lo que sí puedo hacer, y que es lo que hacemos en constelaciones, es cambiar la mirada hacia ese abuelo. Decirle, bueno, pues ok, fue tu historia, pero pues eres mi abuelo, yo no puedo cambiar eso. Pero cambio mi mirada hacia ti y te integro. Y cambio mi historia. Y cambio mi mirada y cambia mi historia. Y entonces yo me vuelvo próspero, me vuelvo con una buena pareja, me vuelvo pues fluyendo en la vida, sin enfermedades, ¿sí? Y entonces eso es lo que hacen las constelaciones familiares. De alguna manera la gente se asusta porque en constelaciones familiares vemos a los muertos, nos dicen, ¿sí? Y los muertos ya están muertos y enterrados. Sí, quien está muerto y enterrado es el vehículo que utilizamos en esta vida, el cuerpo, ¿sí? Y aquí te voy a contar una metáfora, la metáfora del globo. Cuando tú inflas un globo y se revienta en las fiestas infantiles, pues el hulito, lo que queda del globo, pues lo tiramos a la basura. ¿Pero dónde se quedó el aire? Aquí. Es lo mismo. Mi cuerpo va a morir y lo van a enterrar o lo van a cremar. ¿Pero dónde se queda el espíritu? Aquí. Y entonces, aunque estén muertos, los muertos siguen aquí, ¿sí? Yo no los puedo ver, pero ellos sí me pueden ver a mí porque están aquí. Y entonces, en constelaciones familiares, lo que se trata es de honrarlos y agradecerles la vida, ¿sí? Y entonces se vuelve una dinámica muy amorosa y muy profunda. Por eso las constelaciones, de alguna manera, a algunas personas les tienen un poco de miedo, porque dice que vemos a los muertos, pero no. Los vemos de la manera más respetuosa, más amorosa, más reconciliadora. Es la historia la que se ve, ¿no? Sí, es la historia. Es la historia que vivió cada uno de mis ancestros. Y entonces ahí podemos ver todas esas, y agradecemos todas esas parejas que se requirieron para que yo esté aquí o para que tú estés aquí sentada, ¿sí? Y entonces nos volvemos un mar, algo muy, muy, muy entrañable de sistema familiar. En el caso de los secretos familiares, también tienen mucho que ver, pero los secretos se ven de la manera más amorosa. Por ejemplo, alguna abuela, bisabuela, tatarabuela, que dentro de su matrimonio tuvo un hijo de otro hombre. Claro que en aquellas épocas, si hablamos de 4 generaciones, estamos hablando de un promedio de 80 años, en aquellas épocas,
Pues lo que hacía la abuela era decirle al esposo que era de él, pero no era de él. Y cuando yo me doy cuenta de que ese se volvió un gran secreto, ¿sí? Pues lo veo con amor ese secreto. Era lo único que podía hacer la abuela. Las condiciones de esa época, no sabemos. Entonces, por eso es tan importante ver los contextos. ¿En qué contexto sucedió? En el contexto de hace cuántos años. ¿Cómo vivía la mujer hace esos años? ¿Cuál era el papel del varón hace esos años? ¿Cuál era la historia del país hace esos años? E independientemente de eso es evitar el juicio, porque exactamente, no sabemos, ¿no? Exactamente. Aquí lo que tratamos es de no juzgar, porque el juicio lo que conlleva es arrogancia. Cuando yo te juzgo, yo estoy siendo muy arrogante porque estoy pensando que solo yo tengo la razón. ¿Sí? Y entonces yo te veo con todo el amor porque yo no sé cuál es tu historia. ¿Sí? Y entonces el juicio nos lleva a ver la hoja del árbol. Y si amplío un poco la mirada y veo el árbol y digo, ah, caray, pues sí, tiene una historia difícil. Y si amplío un poco más la mirada y veo el bosque, yo digo, wow, qué vida tan difícil. Y entonces me quedo en el juicio de decir, eres una mala persona. Pues déjame ver tu historia. Algo que comentaba mi mamá, siempre nos decía, nadie sabe el fondo de la olla más que la cuchara. Exactamente. Y por eso los dichos populares traen una gran sabiduría, exactamente, porque yo no sé cuál es tu historia. Y entonces, desde el momento que empiezo a reconocer que puedes tener una historia difícil y diferente, se quita el juicio. ¿Sí? Y en constelaciones no hay juicio, de ningún estilo, no hay juicio. Para ir a una terapia de constelación, ¿qué se debe de hacer? Nada, solamente tener la disposición de constelar, porque alguien que quiere constelar es alguien muy valiente, muy valiente. Alguien que quiere constelar es alguien muy, muy valiente. Y entonces es muy lindo y entonces lo único que tengo que hacer es desearlo yo. Porque si yo llevo de la mano a mi hermana porque tiene que constelar o llevo a la vecina porque tiene que constelar, entonces ahí esa persona no está en resonancia. ¿Y por qué funcionan las constelaciones familiares? ¿Por qué funcionan? Por la resonancia, es una ley universal. Resonar, vibrar. ¿Cómo se hace una constelación? Hay de dos maneras. Se puede hacer de manera individual y se utilizan figuras o se utilizan otro tipo de herramientas. Y las grupales, que son las más conocidas, pues es ir a una sesión, le llamamos sesión grupal, y entonces va un grupo de personas a constelar. Esas sesiones duran aproximadamente 3-4 horas y cada persona que constela está mostrándole al grupo y regalándole al grupo sanación. ¿Sí? Porque si yo me toca ver una constelación, por ejemplo, de reconciliación con los padres, pues entonces ¿qué tanto yo también me tengo que reconciliar con mis propios padres? Porque aquí entra la resonancia. Entonces ahí con la resonancia se dan las constelaciones en ese campo y entonces empiezo a resonar. Y entonces estando en la constelación inmediatamente digo, ay, mira, eso pasa en mi casa, eso le pasó a mi mamá, y empiezo a resonar. Y es cuando empiezo a sanar. Sí, porque empiezas a darte cuenta de dónde viene tu problema. Así es. Es importante entonces recomendar que si tienes algún problema o se ha repetido alguna historia en tu vida, vayas a hacer una constelación. A ver, te voy a decir los temas. ¿Qué se constela? Pues se constela la relación con los padres, se constela la relación con los hermanos, se constela la relación con los hijos. ¿Sí? Se constela el sistema. Cuando yo nazco, decía al principio, cuando un bebé nace, pertenece a un sistema familiar, ¿ok? Y entonces yo sé desde mi inconsciente que este sistema es el mío, que yo pertenezco a este sistema. Y entonces empiezo a puedo constelar ver mi sistema de origen, es donde yo nazco. Pero cuando yo me caso o yo me uno a otra persona, yo formo un nuevo sistema. Y entonces ese nuevo sistema también lo puedo constelar. Entonces se puede constelar la familia actual, que es el sistema que yo formé cuando me enamoré, o el sistema de origen, que es de donde yo vengo.
Y entonces yo puedo ver en una constelación cómo estamos mi familia, cómo estamos los hermanos, cómo estamos los padres, o cómo está mi familia, cómo están mis hijos, cómo está la relación de familia, porque el tema de pareja también es otro tema, ¿sí? Y entonces aquí es importante constelar pareja, pero ahí tiene muchas vertientes, muchas aristas. A ver, ¿quieres pareja? ¿Tienes pareja? ¿Quieres romper con tu pareja? ¿Qué quieres? ¿Sí? Porque pareja es es algo muy grande. Entonces, pues quieres pareja, quieres terminar con la pareja, quieres reconocer a tu pareja, ¿qué quieres hacer? O trabajo, también es muy grande y tiene muchas aristas. Tengo trabajo, quiero trabajo, tengo nuevos proyectos. ¿Qué quiero ver en la constelación? ¿Sí? También se constelan síntomas o enfermedades. También se constelan emociones como el miedo, la tristeza, el enojo, un duelo que no está hecho, ¿sí? Entonces también se constelan emociones. También se constelan herencias, ¿sí? Casas que no se venden, carros que no se venden. De alguna manera todo tiene la energía para constelarse. También se constela negocios, empresas, ¿sí? Porque así como yo tengo un sistema familiar que es papá, mamá, abuelos maternos, abuelos paternos, bisabuelos maternos, bisabuelos paternos, el negocio también es un sistema. Y entonces la empresa tiene un departamento de compras, un departamento de ventas, un departamento de ingeniería, un departamento de finanzas, y entonces todo eso se vuelve un sistema. Y entonces, ¿qué si el negocio no fluye? Ok, entonces, ¿qué parte del negocio no está detenido o está atorado? Pues compras, pues ventas, ¿sí? Y luego cada departamento también se vuelve un sistema. ¿Qué pasa? Ya descubrí que el departamento de compras es el que no está dejando fluir la empresa. Ok, vamos a ver a compras. Y entonces compras se vuelve otro sistema. Y entonces podemos ver que en compras hay algo que también lo está atorando. Y entonces constelaciones estructurales u organizacionales se vuelve maravilloso para los negocios, para las ventas. ¿Porque son creencias o son herencias en el ADN? Sí, en el ADN yo traigo toda mi herencia genética y en el inconsciente traigo toda mi herencia transgeneracional. Y entonces también la empresa, sobre todo si hablamos de empresas familiares, pues también. Sí, toda la herencia genética transgeneracional que trae ese negocio. Entonces, las constelaciones se van tanto al ámbito profesional como al ámbito personal, familiar. Perfecto. Y bueno, ¿cada cuándo se hace una constelación? Las constelaciones, Bert Hellinger fue cambiando sus comprensiones desde que empezó hace ya más de 30 años, y entonces ahorita, ¿cada cuándo puedo constelar? Se puede constelar cada 2 semanas aproximadamente, temas diferentes. ¿Por qué? Porque el efecto de una constelación puede ser tan rápido que tú sales de la sesión grupal y ya se están moviendo las cosas en el lugar de la constelación que hiciste, o puede tardar hasta 8 meses. Entonces puedes decir, okay, 8 meses y no ha pasado nada, y de repente se empiezan a mover. Entonces el mismo tema se recomienda constelarlo 6, 8 meses después, y diferentes temas se puede constelar cada 2 semanas. ¿Dónde te encontramos? Mira, mi nombre, yo soy María Aurora Garza Reina y así estoy como usuario en Facebook. Tengo una página que se llama Instituto de Constelaciones Familiares en Facebook también, como mi página web también es Instituto de Constelaciones Familiares. Yo estoy en el sur de Monterrey, yo hago 2 constelaciones al mes en sesión grupal y en sesión individual es por cita. No sé si puedo dar mi teléfono. Sí, es el 818-463-3156, ahí es por cita en una sesión individual y ya ahí ustedes me llaman o me mandan WhatsApp y yo les contesto. Perfecto. Pues muchas gracias. No, pues de nada, la verdad es que amo las constelaciones familiares y que me inviten a hablar de ellas, pues qué te puedo decir, estoy feliz. Así que muchísimas gracias y espero que todos puedan darse el permiso de hacer una constelación. Sí, sobre todo que ya nos quitaste un poco del manto, ¿no? Que a veces se crea de que eso es malo. No, no, es un método terapéutico, así que es terapia, así de sencillo. Quiero avanzar, pues voy a terapia.
Sí, y las personas que van con doctores, medicina alternativa, muchas terapias y no salen del problema, es necesario que se den una vuelta. Así es, porque entonces empiezo a ver qué pasa en mi sistema, qué pasa en mi familia, qué pasó, que ahorita yo lo estoy haciendo igual. Y entonces empiezo a ver, a cambiar mi mirada, como lo dijimos hace unos momentos. ¿Para qué? Pues para cambiar mi futuro. Bueno, perdón, ya se nos terminó el tiempo, pero una pregunta se me acaba de venir. Ajá. Por ejemplo, yo tengo un hermano, no sé, en África o en Australia y tiene muchos problemas. ¿Podría yo constelar? Se puede, yo no puedo constelar a nadie sin el permiso de la persona, claro. ¿Ok? Pero si yo tengo a mi hermano que vive del otro lado del mundo y quiere constelar y él no tiene por allá una herramienta, entonces de viva voz le digo, ¿me das permiso de constelarlo? Y él te tiene que responder de viva voz. No puede ser así como que, bueno, es que yo creo que sí me va a dar permiso. No. De viva voz, ¿me das permiso de constelar tu tema? Si te dice que sí, adelante. Si te dice que no, es no. ¿Ok? ¿Y si se dan los cambios para él? También, sí, por supuesto. Perfecto. Sí. Bueno, yo creo que hablamos después de… Sí, lo único que les quiero decir es, la persona que vaya a constelar, siempre lo digo, pregunten si el constelador o la consteladora está debidamente formada. Eso es muy importante, ¿sí? Que la persona a quien yo le voy a confiar mi sistema familiar esté formada, debidamente formada. ¿Que tenga un certificado? Que tenga una formación, que esté formada en constelaciones familiares. Perfecto. ¿Ok? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, a tu público y a ti, pues toda mi honra y agradecimiento por invitarme. Muchas gracias, espero que esto haya sido para ustedes ahora sí que una apertura, ya tenemos otra forma de sanar y sanar desde adentro y desde el amor. Cuídense mucho, que tengan una semana llena de bendiciones. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Continuamos ahora con el tema de las constelaciones, que se habla mucho, pero a veces no se sabe de qué se trata. Y el día de hoy tenemos a María Aurora Garza Reina, que se dedica precisamente a eso, a las constelaciones. Bienvenida, muchas gracias. Gracias por la invitación. Todos los portales son maravillosos para poder dar a conocer este método terapéutico con el cual podemos sacar adelante situaciones de vida que no nos dejan fluir. ¿Cómo es esto? Primero, su nombre es Constelaciones Familiares. ¿Por qué se llama así? Se llama Constelaciones en honor al universo. Viene del alemán, y del alemán al castellano no hay una traducción, no hay una palabra que la
tradujera así literalmente, porque constelar en alemán es acomodar. Entonces tendría que haberse llamado acomodaciones familiares, pues esa palabrita no queda linda. Y entonces se dieron cuenta de que constelaciones en honor al universo, porque en el universo hay un perfecto orden. Y las constelaciones familiares se trata de eso, de poner orden en el sistema familiar. Entonces se llama constelaciones familiares, no porque tenga que ver con esoterismo ni con adivinación. Ni con espiritismo. Constelaciones familiares es un método terapéutico que por medio del orden y del amor y de la reconciliación podemos solucionar problemas de vida que no me dejan avanzar en esta vida. Y entonces las constelaciones, al no ser adivinación, espiritismo, ni nada de esoterismo, pues se vuelve un método amoroso y profundo. Lo desarrolló un alemán que se llama Bert Hellinger, todavía vive, el maestro tiene 91 años, y a partir de mucho estudio y de mucha observación, Bert Hellinger se dio cuenta de que todos los seres humanos tenemos dinámicas, implicaciones con nuestro sistema familiar.